pero estaba en 57. Llegaron personal del hospital de todos lados, el médico no aparecía y estaban bregando con él por un buen rato hasta que yo me levanté. Yo estaba en una butaca al lado y me levanté en un cuarto pequeño, así que lo tenían a él rodeado. Yo me levanté y les dije, por favor, ustedes me permiten orar. Y enseguida me dijeron que sí. Entonces yo recuerdo que yo tiré mi cuerpo sobre Roberto, o sea, le agarré los pies primero porque yo estaba en esa parte de la cama y le agarré los pies y comencé a clamar por la sangre de Cristo y cuando toqué los pies estaban tan fríos que seguí deslizando mis brazos por el cuerpo para calentarlo y era, amados hermanos, era como un pedazo de hielo. Y entonces yo tenía una manta, se la tiré encima con mi cuerpo y lo único que a mí me salía era Jesús, 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 la sangre de Cristo, porque no me salía nada más, amados hermanos. Yo no tenía palabras para decir nada más. Entonces, en unos, yo diría en cuestión de segundos, que para mí me parecieron interminables, pero fueron segundos, el oxígeno comenzó a aumentar en la sangre de Roberto. Y fue glorioso, fue para testimonio de todos los que estaban allí, porque sucedió exactamente cuando yo empecé a clamar por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. A los 2 o 3 días de ese incidente llegó el traslado de Roberto para el otro hospital en UCLA. Y allí supuestamente le iban a hacer la biopsia del corazón, del pulmón. Pero era obvio que Dios no quería que le hicieran esa biopsia. La gloria era para Dios. Y por eso, aún sin diagnóstico, Dios ya tenía planes para la sanidad de Roberto. Aún en ese hospital con tan buenos médicos no pudieron hacerle la biopsia. El médico cirujano que me dijeron, porque yo le decía a la doctora, esa biopsia no me da paz, y ella me dijo, vamos a traer el mejor cirujano que tiene este hospital, que hace las biopsias, cirugías más riesgosas. Y vino en 3 ocasiones, miraba los monitores, miraba a Roberto, leía el expediente y a la tercera vez me llamó aparte y me dijo, desgraciadamente esta es una biopsia que yo no voy a hacer. Dije, no piense que es que yo le tengo miedo a esto, he hecho muchas riesgosas, pero en este caso moverlo a él, siquiera moverlo es un riesgo y yo no estoy seguro de que él va a sobrevivir la biopsia. Como ya lo estaban trasladando a UCLA, aún el traslado de Roberto en una ambulancia de un hospital a otro era riesgoso. Y los paramédicos, otra vez la gracia de Dios, me permitió que yo estuviera con Roberto en la ambulancia hasta trasladarlo al otro hospital. Y además está decirle que me pasé orando por Roberto con las manos sobre él. Y testimonio para los paramédicos y los que estaban allí. La sala donde llegó Roberto en UCLA era una extensión de la sala de cuidado intensivo pulmonar. Había solo 4 camas, un sitio bien deprimente, amados hermanos. Eran cortinas lo que dividían las camas, unos espacios bien pequeños con todo lo que cabían eran los monitores y el equipo. Y una sillita así al lado que apenas cabía. Roberto estaba rodeado de gente con enfermedades infecciosas de todas clases. Eran 4 camas, entubados todos, en momentos dados eran todos. Allí seguían muriendo las personas alrededor de Roberto. Y nosotros reprendiendo y clamando por la sangre de Cristo constantemente. Y digo nosotros porque muchas veces tenía una hermana amada que estaba allí con nosotros. En esa unidad, cuando morían personas, muchas personas, porque yo me pasaba orando y leyendo la Biblia y cantándole a Roberto, en ningún momento me dijeron que no lo hiciera. Y yo cantaba y cuando venía otra visita le cantábamos y todo eso. Y me pedían algunos, por ejemplo, hijos que perdieron a su madre, me pidieron que fuera y orara porque ellos no sabían qué hacer. Había un par de jóvenes árabes que estaban tan afectados por la condición de su padre y finalmente su padre también murió y al irse me dijeron que ojalá Dios sanara a mi esposo porque por alguna razón había decidido llevarse a su papá, que por lo menos mi esposo se salvara porque me veían allí todo el tiempo con él. Fue en esa unidad donde finalmente, luego de 2 broncoscopías, descubrieron que Roberto lo que tenía en los pulmones había sido un hongo, un tipo de hongo tóxico que crece en madera vieja que se había depositado ahí.
En ese hospital yo vi también como en los hospitales cometen muchos errores, a pesar de que eran hospitales excelentes como este. Por ejemplo, el tubo para alimentar por la nariz a Roberto lo tuvieron que cambiar 7 veces. 7 veces. Ustedes se imaginan lo que es enterrar un tubo así por la nariz 7 veces. Él ponía caras y yo decía, Dios mío, que mucho está sufriendo. Era como si el enemigo quería quitarle la vida a Roberto, fuera como fuera. Una enfermera en una ocasión no le puso insulina en un momento que había estado sin alimento por 2 días porque había estado sin el tubo. Y a mí, honestamente, amados hermanos, esa enfermera me pareció como una enviada por el enemigo, porque yo la había visto ya operando allí, había algo que a mí no me daba paz. Entonces yo pedí que ella la removieran, que no bregara más con mi esposo, pero ella tenía sus turnos. Cuando ella estaba allí, yo no me movía de la cama de Roberto y me pasaba reprendiendo al enemigo y orando por él. Finalmente lo trasladaron a la sala de cuidado intensivo en pleno, la sala más grande. Entonces allí le dieron un cuarto a Roberto. Y una noche, como a eso de las 12 de la noche, la enfermera que estaba, que era una enfermera muy buena, me dijo, por favor, ve y duerme aunque sea unas horas. Había una pastora que vivía allí como unos 20 minutos, estaba allí conmigo. Me dijo que me fuera para su casa, que ella vivía a 20 minutos de allí. Me fui. A las 2:30 de la mañana suena el celular y era del hospital diciéndome que Roberto estaba muy malo y que yo tenía que estar allí, que regresara. Yo les pregunté, yo les dije, yo estoy a 20 minutos del hospital y me dijeron, tiene que salir ahora mismo, todos los médicos y todo el mundo está encima de él. Obviamente yo no podía manejar, amados hermanos, yo temblaba como una hojita, no por desconfianza en Dios, sino porque somos humanos, ¿verdad que sí? Nos afectamos en situaciones así. Yo llamé a otra hermana, Marta Maya, que Dios la bendiga, siempre estuvo allí conmigo, en 20 minutos también, 30 minutos, ya ella estaba allí, rodeamos la cama de Roberto, comenzamos a orar y orar. Y hermanos, allí viví una experiencia preciosa con el Señor. Yo estaba, como les digo, verdaderamente conocí lo que es el pozo de la desesperación en esos momentos. Y de momento, orando en la cabecera de Roberto, yo sentí claramente al Señor decirme, mírame a mí, mírame a mí. No es a Roberto a quien tienes que mirar, no es a los médicos, no es a nada que esté pasando aquí, mírame a mí. Y sentí la presencia de Dios en tal manera que caí sentada en una silla. Y le dije, bueno, Señor, solo a ti te estoy mirando, ¿ahora qué vas a hacer? Y, amados hermanos, delante de Dios le digo, el oxígeno de Roberto había bajado a un 30% y llevaba 30 minutos así. ¿Sabe lo que es 30% sin una saturación de oxígeno en su sangre? Y entonces el oxígeno comenzó a subir. Y yo dándole la gloria a Dios, yo miraba los monitores y lo miraba y yo decía, Padre, tú lo estás haciendo, tú lo estás haciendo, tú lo estás haciendo. Y la pastora y la hermana que estaban conmigo también glorificando a Dios. Entonces, los doctores me dijeron, mire, le ha subido el oxígeno otra vez, pero eso no significa que él esté bien. Él ha estado ya 30 minutos sin oxígeno en el cerebro y las probabilidades es que él esté brain dead. Entonces yo los miré y entonces me dijeron, y usted va a tener que tomar una decisión de qué va a hacer. Pero me dijeron que le iban a hacer un CT scan, un scan del cerebro. Y yo les dije, miren, yo sé en el Dios, nuevamente les dije, yo sé en el Dios en que yo he creído. Y ellos me miraban como, bueno, esta señora, no sé qué vamos a